Bueno, este es la presentación, la explicación del tercer trabajo práctico del seminario Teorías de la Investigación. La entrega de este trabajo sería el 27 de julio. El formato de entrega es en letra Times New Roman, espacio 1,5. Este sería el último trabajo práctico del seminario, porque después de esta fecha, después del 27 de julio, empezaríamos con el proyecto de cada uno, ¿no? con el desarrollo, con la construcción del proyecto de cada uno según los ítems del modelo de proyecto que les di a principio de año y que se los voy a volver a dar después del 27 de julio. Así que vamos a trabajar con el proyecto de cada uno. Después les voy a decir de qué manera va a ser, pero va a ser leyendo el proyecto de cada uno. Esta última parte del año tienen que entregar para finalizar el año un proyecto de investigación que les puede servir eventualmente como base para el proyecto de tesis de licenciatura, ¿no? O no, como quieran, pero sería una de las posibilidades. Después el proyecto lo siguen con su propio director, ¿no? Acá haríamos algo algo como un proyecto inicial que después podrían ir ajustándolo, modificándolo según según el área cognoscitiva en la cual está el proyecto y según el director, que seguramente será especialista en esa área específica. Bien, eso entonces sería sería la cuarta nota y la última parte del año, que como van las cosas sería digamos así, supongo que virtual, pero con otro tipo de procedimiento, con una forma de trabajo diferente a la realizada hasta ahora, ¿no? Va a ser otra forma de trabajo que se las voy a decir después. Bien, entonces ¿qué características tiene este trabajo? La idea sería elaborar un título de investigación teniendo en cuenta digamos, la idea sería hacer un segmento de un proyecto de investigación, ¿no? Acá se trabaja determinados solo algunos ítems de los ítems que tiene un proyecto de investigación. Entonces tienen que pensar en un título de investigación un título de investigación que le ponga nombre a un proyecto de investigación que verse sobre, que utilice el método biográfico o de historias de vida y la utilización de la entrevista en profundidad dentro de las perspectivas del método biográfico. Esa historia de vida o aspectos específicos serán para aplicar en relación al estudio de X sujeto, que puede ser un artista real o ficticio. Pueden seguir recurriendo a la imaginación, como les decía en este trabajo práctico que está transcurriendo. Puede ser un artista del pasado, alguien que murió, pero de alguna manera ustedes se imaginan haciéndole un reportaje. Puede ser alguien de la actualidad. No van a llevar adelante la entrevista, van a preparar la entrevista, ¿no? Van a preparar un esquema de entrevista, pero no la van a llevar a cabo. Entonces tienen que poner ese título de investigación, tienen que poner 3 objetivos, 2 específicos, uno general. Tienen que desarrollar 10 preguntas como un esquema básico como preguntas de referencia para iniciar una entrevista. Después, si la entrevista fuese real, uno digamos improvisa, preguntas, cosas que no había previsto en función de las respuestas que da el entrevistado. Entonces esas 10 preguntas base
tienen que ser justificadas, tienen que ser justificadas según el marco teórico-metodológico que propone la siguiente autora, Analia Conbrit, en Historia y Relatos de Vida, una herramienta clave en metodologías cualitativas. Ese texto, bueno, se los voy a dar. Entonces, todo este trabajo, la justificación de esas 10 preguntas y la construcción de este instrumento cualitativo, que es el método biográfico, y la utilización de la entrevista en profundidad dentro del método biográfico, el texto que van a usar es este texto de Analia Conbrit, y sumado a algunos textos que son, sumado a algunos textos que son un desarrollo de algunas posturas de Analia Conbrit, ¿no? Textos que extienden los temas que ella trata, que ramifican los temas que ella trata, pero el tema principal, la cuestión principal está en ese texto, sumadas a, bueno, las diapositivas, lo que vean conmigo. Entonces, para graficar más el esquema, por lo tanto, el esquema que habría que llenar es el siguiente: es el título de investigación, ¿no? Los objetivos, dos específicos, uno general. El punto 3 sería el diseño del instrumento cualitativo, que sería la transcripción de 10 preguntas básicas o de referencia de la entrevista. También indican ahí a quién le van a hacer la entrevista. Le indican características del artista al cual le van a realizar la entrevista. Y después, o sea, a quien elijan para la entrevista o a quien construyan con la imaginación para la entrevista, tiene que ser alguien de la disciplina de ustedes, ¿no? Del campo de ustedes. Entonces, en el punto 3.2 sería la justificación teórico-metodológica de esas 10 preguntas que formularon en el punto 3.1. Entonces, esa justificación se da con el texto de Analia Conbrit. Y esa justificación tiene que ver con dos cuestiones. ¿Por qué se utiliza la entrevista dentro de la perspectiva del método biográfico frente a otros métodos? O sea, si yo, digamos, ¿por qué trabajo con la entrevista y no con otro instrumento cualitativo? ¿Por qué para entrevistar a X persona no utilizo el método etnográfico, por ejemplo, ¿no? Grupo de discusión no, porque sería más... eso sería para estudiar un grupo de personas. Pero ¿por qué no realizo un abordaje etnográfico? ¿Por qué no realizo un abordaje indicial? ¿Por qué no realizo una encuesta? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene la perspectiva qué ventajas tiene el método biográfico frente a otros métodos, ¿no? Eso es una breve justificación. Pero lo más importante no es eso, sino lo más importante es esto. Que en el punto 3.2 hagan, desarrollen algunos de los elementos que propone Analia Conbrit en Historia y Relatos de Vida. Ahí ella les da una perspectiva muy amplia de elementos que pueden elegir para realizar una entrevista. Dentro del método biográfico hay diferentes subenfoques. Entonces, y les da una cantidad bastante amplia, una cantidad amplia y detallada de enfoques. No pueden aplicar todos, tienen que elegir algunos. Entonces, acá en el punto 3.2 enumeran los que van a elegir y explican esos enfoques en función del texto de Conbrit y en función de algunos de los textos que amplían algunos de los desarrollos de Conbrit que después les voy a dar. Así que ahí sería la fundamentación teórico-metodológica de la entrevista en profundidad dentro del método biográfico, ¿no? Entonces, esto implica, piensen en que esto sería, el título es una oración, acá son 3 objetivos, 1, 2, 3, la transcripción de las 10 preguntas y
Después, el punto 3.2 tienen que hacerlo en 2 carillas. Esto no importa, esto es simplemente el título, los objetivos, las 10 preguntas. Y acá, desde el punto 3.2 son 2 carillas, o sea, dos páginas escritas de un solo lado, serían dos carillas. Ahí hacen esa fundamentación, esa justificación en 2 carillas. Y ahí termina el trabajo. Bien, en función, elige entonces este texto. Ahora vamos a explicar algunas cuestiones básicas de este texto, ¿no? Vamos a explicar, a dar cuenta someramente de la estructura del texto de Analia Convit. ¿Qué van a encontrar ahí adentro? Sobre esta cuestión del método biográfico y sobre esta cuestión de la entrevista vamos a ir charlando en las sucesivas clases. Es un texto muy denso, así que vamos a ir desgranándolo de a poco. Acá solo hago una presentación muy esquemática, muy general. En el texto bueno, y una cosa más. Este es el texto principal. Les voy a dar textos, digamos, que ramifican lo que plantea Convit, pero además el libro de metodología que les compartí, ¿no? El capítulo 2 habla de el método biográfico, así que el capítulo 2 puede servirle como un apoyo. El principal es esta autora, pero el capítulo 2 de ese libro que les compartí les serviría también. Bien, entonces Analia Convit presenta modalidades de análisis, ¿no? Diferentes modalidades de análisis, que serían 3 modalidades de análisis. La modalidad estructuralista, la modalidad hermenéutica y la modalidad de comprensión escénica. La modalidad estructuralista, o sea, de esas 3 modalidades tienen que elegir una al menos, ¿no? Una al menos. Con una es suficiente, pero si quieren pueden elegir más. En líneas generales, ¿en qué consiste esto? ¿A qué llama modalidad estructuralista Analia Convit? La llama lo siguiente: el testimonio del entrevistado es una vía para conocer algo que está más allá del mismo. Por ejemplo, rasgos estructurales, institucionales, simbólicos, ideológicos. Es decir, yo entrevisto a una persona, pero el objetivo de la entrevista no es la persona en sí, sino lo que me puede decir la persona sobre determinado contexto, sobre determinados rasgos estructurales, que pueden tener que ver con una institución, con rasgos ideológicos, culturales, ¿no? La persona es una excusa para acceder a algo que está más allá de ella. Esa sería una modalidad estructuralista. En la modalidad, en líneas generales, la modalidad hermenéutica busca interpretar el sentido del discurso oral del entrevistado a partir de el mundo de vida del entrevistado y del propio entrevistador, ¿no? Ahí aparece el concepto, ese es un concepto teórico, mundo de vida, es un concepto de Heidegger y del alumno de Heidegger, que es Hans-Georg Gadamer, ¿no? En Verdad y Método 1 y 2. Es un concepto teórico de un método que es el hermenéutico, que todavía no vimos y que vamos a ver a partir de ahora. La modalidad de comprensión escénica tiene que ver con un abordaje de tipo psicoanalítico del análisis de frases reiteradas por el entrevistado. Si uno quiere analizar, digamos, la forma de hablar del entrevistado, puede analizar esa forma de habla a partir de lo que el psicoanalista Alfred Lorenzer llama frases cliché, por medio de las cuales, por medio de esa forma de habla cliché, se puede acceder a cuestiones que no expresa directamente el sujeto o sujetos entrevistados, en este caso uno. Bien, entonces ahí tenemos las 3 modalidades en líneas generales. Entonces la autora les presenta, dentro de la modalidad estructuralista tienen 2 posibilidades para elegir: el análisis de la identidad y una que ella desarrolla poco, pero yo les agrego un texto para leer, de Sergei Moscovici,
que es el análisis de las representaciones sociales, ¿no? Digamos, en ese caso el testimonio del entrevistado, por medio digamos, del testimonio del entrevistado, accedo a una perspectiva estructuralista que tiene que ver con representaciones sociales. Ese concepto es de Sergei Moscovici y es, digamos, hijo del concepto representación colectiva de Emilio Durkheim, de ese sociólogo francés de fines del siglo XIX y principios del XX. Dentro de la modalidad hermenéutica hay dos posibilidades: el análisis comprensivo y el análisis interpretativo. Y dentro de la modalidad de comprensión escénica, el análisis temático y el análisis basado en clichés que nombra y desarrolla Analia Conditt. Yo voy a proporcionar textos para ampliarlo más. De hecho, algo de esto yo hablo en el capítulo 3 del libro que les compartí. Hablo de la cuestión de los clichés y de Alfred Lorenzer. Hablo un poco de eso. Pero de todas formas lo centro en los grupos de discusión y no en la entrevista, así que solo como comentario. Bien, entonces en cada una de estas modalidades yo elijo una modalidad, ustedes eligen una modalidad, luego en cada una de estas modalidades nos encontramos con dimensiones diferentes. Una dimensión es la realidad histórico-empírica, ¿no? Ahí sería, ¿a qué se refiere con esto la autora? Se refiere a los enlaces entre el tiempo socio-histórico colectivo y el modo en el que éste es vivido por el sujeto, o sea, cómo el sujeto percibe la historia colectiva, historia oficial, la historia colectiva, cómo percibe individualmente es la historia ese sujeto. Yo podría centrarme en esa cuestión, en analizar eso. En la realidad psíquica, si me centro en eso, serían qué estrategias narrativas elabora el entrevistado. Por ejemplo, en relación a su infancia, si yo trabajo el método biográfico, analizo, si bien Analia Conditt dice alternativamente método biográfico y relatos de vida y establece una diferencia mínima entre ellos, pero digamos, si yo analizo la biografía de una persona, puedo centrarme en con qué estrategias narrativas la persona cuenta su vida. Una estrategia narrativa es la de la armonía en toda su biografía. Hay una relación de armonía entre los periodos anteriores a la entrevista llegando a la infancia, es decir, hay una relación de continuidad. Otra relación sería la de ruptura, la de romper con el pasado, quebrar con el pasado. El individuo de hoy, el sujeto de hoy es absolutamente diferente al que fue en su juventud o en su niñez. Y la otra posibilidad es una estrategia de compensación entre diferentes momentos biográficos. Yo puedo centrarme en esa cuestión. La otra posibilidad es la de la realidad discursiva, o sea, cómo se posiciona el entrevistado frente al entrevistador. ¿Qué tipo de estrategias usa? ¿Cómo se posiciona? Bien, después todo esto lo iremos detallando en sucesivos videos, en sucesivas clases, y lo irán leyendo y ampliando en el texto de Analia Conditt. Como les decía entonces, hay que justificar teóricamente la elección de cada abordaje, de cada dimensión y análisis en 2 páginas, ¿no? Yo les presenté acá el esqueleto del texto de Conditt, la estructura formal del texto de Conditt. Hay que ir leyéndolo y hay que explicar aquí en el punto 3.2, hay que explicar por qué elegí esta dimensión y esta otra y cómo la voy a implementar. Porque un método en realidad es algo rígido, muerto, congelado, hasta que se activa en función de los sujetos que elijo para investigar. Entonces el método se adapta, adquiere una forma en función de a quién voy a entrevistar en este caso. Bien, entonces estas serían las consignas de este trabajo que hay que entregar
el 27 de julio. Si el anterior lo tienen que entregar el 24 de junio, hay un lapso bastante grande entre el 24 de junio y el 27 de julio para hacerlo. Bien, entonces este sería la explicación, la presentación del tercer trabajo, y recuerden que después de esto viene el propio proyecto y con un método de trabajo que voy a especificar más adelante, que va a ser diferente al seguido hasta ahora. Bueno, esto es todo. Hasta luego.